Bien, la temporización de los circuitos secuenciales indican cuál es el comportamiento de un circuito. Em, Siempre se dice que un flip-flop muestrea, digamos, ve o lee la señal de entrada con el flanco subida del reloj. Es decir, el flanco subida sube y en ese momento lee, y por lo tanto la entrada D tiene que estar estable cuando es muestreada. ¿Ya? No puede cambiar. Es como en una fotografía en donde hay que estar sin movimiento en el momento del- de la foto. ¿Ya? Si no, puede ocurrir lo que se llama metastabilidad, que vamos a tratar en la próxima cápsula. Eh, Algunas restricciones relacionadas con la temporización de las señales de entrada es que la señal de entrada D, en este caso, que es la que yo voy a leer con el flanco subida, el flanco subida al reloj, este que está acá, y en ese momento hay que leer si la entrada D está en 0 o en 1, aquí. No puede estar en un valor intermedio y tiene que estar estable. Y ese tiempo es un tiempo que se conoce como el tiempo de apertura, equivalente al tiempo de apertura de una máquina fotográfica cuando se toma una foto, una óptica estamos hablando. Y este tiempo de apertura se define en un tiempo que es setup, ¿ya? Que es el tiempo anterior en que tiene que estar fijo la entrada, y un tiempo de retención, que es un tiempo posterior, ¿ya? Que también significa que durante el setup y el hold, la entrada tiene que estar estable para poder realizar la lectura sin problema. ¿Ya? Por lo tanto, el setup es antes y el hold es después. ¿Ya? Tiempos que tienen que estar fijas la señal de entrada. Y después, cuando se lee la señal de entrada, el tiempo que se retarda en producir un cambio en la salida son de dos tipos: el retardo de propagación y el retardo de contaminación. Aquí tenemos el retardo de contaminación, que es el TCCQ, tiempo de contaminación eh, desde CAQ. ¿Ya? Es decir, cuando empieza a cambiar la salida. Aquí es un tiempo mínimo que hay que esperar, que se llama TCCQ, y por el cual empieza a cambiar la salida hasta el tiempo de propagación, que es el tiempo después del flanco de subida del reloj, que hay que esperar de que transcurra el famoso TPCQ, de propagación de CAQ, y en el que se garantiza de que la salida está estable. ¿Ya? Por lo tanto, son esos dos tiempos, un tiempo mínimo y un tiempo máximo. En este sentido, entonces, se tiene lo que es la disciplina dinámica, que para un circuito secuencial síncrono, las entradas tienen que estar estables durante un tiempo. El tiempo de setup antes del flanco de subida, el tiempo de hold o de retención posterior al flanco de subida, y ese total se llama tiempo de apertura alrededor del flanco de subida del reloj. Y específicamente son estos dos que hemos mencionado, el de setup y el de hold, que gráficamente significa lo siguiente. Es decir, tenemos un retardo entre los registros. Este es el registro 1, este es el registro 2, ambos tienen el mismo clock, por lo tanto, si cambia esto, cambia Q. Hay un circuito combinacional aquí, de lógica combinacional, que retrasa un poco la llegada a D2, que es la entrada del registro 2. Y eso se señaliza de la siguiente forma. Este es el tiempo de ciclo del reloj que está operando el circuito, el clock que está acá, y Q1, este va a demorar el TCCQ aquí, que empieza a cambiar. Recuerden que el tiempo de contaminación, y después tenemos aquí el TPCQ. Es decir, aquí ya garantizamos de que la salida Q1 va a estar estable para la entrada de este circuito. Y este circuito va a tener también un tiempo de contaminación mínimo. Aquí lo que está indicando con la flecha gris aquí,
y un máximo, que es el tiempo de propagación de este circuito. Todos los circuitos con reloj o combinacionales van a tener este tiempo de contaminación y de propagación. Por lo tanto, aquí recién va a estar disponible D2, ¿ya?, para el registro R2. Y eso significa lo siguiente, significa que acá, bueno, el tiempo TPSQ, el tiempo de propagación, el tiempo de propagación del circuito que vimos en el capítulo 2, con respecto a lo que demora el máximo retardo de un circuito combinacional, y este tiempo de setup aquí que se tiene que cumplir, ¿ya? Y entonces se tiene que la ecuación es el ciclo de operación el periodo, digamos, del reloj va a estar dado, tiene que ser mayor que esto que está acá, ¿ya? Es decir, más lento, por así decirlo, que el TPCQ. Ojo, el TPCQ es algo de hecho yo compro con un registro, y el registro que está basado en flip-flop tiene un TPCQ determinado, algunos nanosegundos. Eso no lo puedo cambiar, viene con el flip-flop que compré, al igual que el tiempo de setup. También viene, y por lo tanto esto sería el TC, sería el TPCQ, el TPD y el TSetup, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene que ser mayor que todo esto, y lo único que yo puedo cambiar es el tiempo de propagación de este circuito combinacional que está acá, que lo podría optimizar, hacerlo más corto, etc. Y por lo tanto, despejando el tiempo de propagación de ese circuito combinacional, tiene que cumplir que tiene que ser menor que esta ecuación que está acá, ¿ya? Por lo tanto, es lo que yo podría eventualmente cambiar. El resto es comprado, digamos, a menos que compre dispositivos más rápido. Esto con respecto a lo que es el tiempo de setup, ¿ya? Esto que está acá. Pero si consideramos el tiempo de hold, esto significa que esta restricción depende de lo que es el retardo mínimo desde el registro R1 hacia R2. ¿Ya? Y el mínimo va a ser un T-hold, esto que está acá en esa ecuación, va a ser el TCCQ y TCD, el tiempo de contaminación de este registro y el tiempo de contaminación de este circuito combinacional. ¿Ya? Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que este hold tiene que ser menor, más corto que estos dos de acá, ¿ya? No puede cambiar después, tiene que dejar de cambiar, tiene que estar constante antes, ¿ya? Y por lo tanto, con la misma filosofía anterior, yo podría despejar solamente el tiempo de contaminación del circuito combinacional, porque el T-hold, tanto el T-hold como el TSCQ son parámetros que vienen con el flip-flop cuando yo lo compro. Ya no lo puedo cambiar a menos que cambie el flip-flop por algo más rápido. Y entonces, en ese sentido, tenemos las restricciones del hold y del setup, en ese caso solo podemos cambiar los parámetros relacionados con el circuito combinacional que está entre ambos registros. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos el registro ABCD. Aquí están los flip-flop ABCD que generan señales para estas compuertas del circuito combinacional, y aquí tenemos otro registro XY. ¿Ya? Y entonces, como les digo, esto yo lo compro. Cuando compro el flip-flop, los flip-flop tienen TCCQ de 30 picosegundos, TPCQ de 50 picosegundos, TSetup de 60 picosegundos y T-hold de 70 picosegundos. Todo esto yo lo compro. Lo otro que viene dado por las compuertas es que, bueno, para cada compuerta el tiempo de contaminación es 25 picosegundos y el tiempo de propagación es 35. Y aquí tengo tres compuertas, 1, 2, 3, por lo tanto el TPD sería 3 por 35, el de propagación 105 picosegundos, y aquí tengo una única compuerta. Este sería el camino más largo, ahí está dado por 105 picosegundos, y este es el camino más corto, que sería una compuerta, el tipo de contaminación. ¿Ya? Si fuesen más compuertas, habría que multiplicar por el número de compuertas. Entonces el T-setup, el tiempo de setup y el tiempo de hold ocurren de la siguiente forma. Esto va a ser el TPCQ, que está acá 50 picosegundos, más el tiempo de propagación de todo esto, que ya vimos que es 105, más el tiempo de setup, que es 60. ¿Ya? Por lo tanto, esto da que el ciclo de operación del reloj tendría que ser de 215 picosegundos, que equivale a 4.65 GHz.
Ahora bien, se cumple perfectamente eso, no hay problema. Si el reloj fuese más rápido, entonces ahí tendríamos que ver si se cumple esta inecuación que está acá. Y el tiempo de Holt ocurre que Holt tiene que ser menor que el TCCQ, 30 picosegundos, y TCD que es 25, por lo tanto no se cumple. ¿Ya? Esto, 55 picosegundos, no es mayor que 70 picosegundos, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta es una restricción del camino más corto. Este es el camino más largo, este es el camino más corto. Por lo tanto, lo que hay que hacer es agregar una compuerta acá y acá que haga que el camino más corto sea más largo. ¿Ya? Y en esa condición, ¿qué es lo que ocurre si es más largo? Entonces, lo que va a ocurrir es que este TCD ya no va a ser, perdón, acá, este TCD no va a ser 25 picosegundos, sino que va a ser 25 por 2. Y por 2 ya vamos a tener 50, vamos a tener 80 mayor que 70 y ahí se cumple. Y ahí eso es lo que se hace aquí. El TCD es 2 por 25, tanto por este camino como por este, porque aquí X también es el camino más corto de una sola compuerta. Y entonces, bueno, eso hace que eh, el T-hold se cumpla agregando una compuerta. Bueno, lo mismo ocurre con lo que se llama el skew del reloj, ya una imprecisión que tiene el reloj que puede ocurrir antes o después. Aquí aparece. El mismo reloj, ya como tiene que viajar, puede que ocurra eh, una diferencia entre el clock 1 y el clock 2. Y por lo tanto esto se conoce como skew. ¿Ya? Y es considerado en todos los flancos del reloj. En los de subida y en los de bajada tenemos skew y para hacer el análisis del peor caso, en el caso de dinámico, lo que hay que hacer entonces es lo mismo que teníamos antes, pero agregar el tiempo de skew. Es decir, antes el ciclo de operación era TPCQ, TPD y TZTAP, y a eso le agregamos TSQ. El TSQ, cuando uno compra un reloj, viene con un determinado TSQ, no lo podemos cambiar, lo único que podemos cambiar nuevamente es TPD. Por lo tanto, la fórmula es exactamente la misma, en la que se incorpora TSQ al periodo del ciclo del reloj, del clock, y en el peor caso lo mismo. Exactamente, en el T-hold se le suma TSQ, ¿ya? Y entonces al despejar CD aparece sumado con T-hold y eso hace que eh, el reloj tendría que ser más lento, ¿ya? No puede ser tan rápido como en el caso anterior.